Hola, mi nombre es Catherine Moreno. Voy a explicar el tema de límites de una función para la materia cálculo diferencial. Pues en esta presentación lo que voy a explicar inicialmente qué es un límite, luego voy a explicar cuáles son los límites indeterminados, hay límites que no existen, también voy a dar algunos ejemplos y las aplicaciones que se les pueden dar en la vida diaria y profesional. Inicialmente vamos a explicar qué es un límite. El límite de una función en un punto es el valor al que va aproximándose la función cuando nos acercamos por ambos lados a dicho punto. Sí, es un poco complejo, pero vamos a explicarlo más fácilmente en un gráfico. Bueno, el límite de una función en el punto X es el valor al que se acercan los valores de la imagen, de las imágenes Y. Entonces, el valor X, como sabemos, X son estos valores, Y son estos valores. Entonces, es el valor en el que se acerca las imágenes Y al valor X. Entonces, es un valor determinado y a este punto se acerca en los valores Y. Listo. Hay que tener en cuenta que cuando la función no anula ningún denominador en el punto que se definió, quiere decir que no va a cambiar su definición. Es decir, que el valor límite va a coincidir con el valor de la función en dicho punto. Bueno, en este caso de la imagen podemos ver que es una función cuadrática y que tiene una forma de parábola. ¿Listo? Pero también podemos encontrar funciones que se grafican, que son constantes, lineales, polinomiales, exponenciales, perdón, y logarítmicas. Bueno, ¿qué es un límite indeterminado? En este caso puse este ejemplo. Entonces está el límite de x más 8 dividido en x al cuadrado menos 64 cuando x tiende a menos 8. En este caso, cuando hacemos el cambio de las x por el menos 8, nos resulta en que menos 8 más 8 es igual a 0. 8 al cuadrado es igual a 64. Perdón, menos 8 al cuadrado es igual a 64. Menos 64 es igual a 0. En este caso, el límite sería indeterminado. Cuando hay un límite indeterminado, lo que se puede hacer es cambiar el valor de menos 8. Como no es un valor específico, sino tiende a menos 8, lo que podemos es reemplazar el menos 8 por un valor muy cercano. Podemos cambiarlo a 6, 7 o ya muy cerca 7,5, 7,75, 7,9 y subir, perdón, a menos, todos esos valores casi negativos. Y de ahí ya se cambia a menos 9, menos 8,5, menos 8,1 y así para que vayan muy cerca. Y ahí ya se puede encontrar el punto en el que se puede calcular el límite de esta función. En este caso, el límite no existe. No existe. ¿Por qué? Porque el valor que se acerca por un lado no coincide con el valor que se acerca con el otro. Es decir, el valor de la izquierda es totalmente diferente al valor que se acerca por la derecha. Algunos ejemplos tenemos que el límite de 4x al cuadrado menos 4 sobre 5x cuando x tiende a 4 se reemplazan los valores. Entonces aquí tenemos que, bueno, queda 4 al cuadrado por 4 menos 4 sobre 5 por 4. Aquí ya pues 4 por 16 menos 4 sobre 20, eso daría 64 menos 4 sobre 20 y sí, 60 sobre 20 y eso daría igual a 3. En el caso de la derecha, entonces tenemos que es el límite de x al cuadrado más 5x menos 7 cuando x tiende a 3. Entonces se reemplaza al 3 y eso daría 3 al cuadrado más 5 por 3 menos 7 igual a 9 más 15 menos 7
igual a 17. Obviamente no todos los límites son así de sencillos de manejar. Como vimos, pueden ser algunos que simplemente no se pueden realizar porque no tienen, no existen o son indeterminados y toca acercarse al valor que se quiere conseguir. Bueno, en la vida diaria se pueden utilizar, por ejemplo, en recetas de cocina. Entonces tú sabes que el huevo lo quieres blandito. Entonces es un caso muy sencillo. Si tú, por ejemplo, dejas un minuto, cómo queda el huevo y vas tanteando qué cantidad de tiempo necesitas conseguir un huevo para que te quede al gusto. Eh, Tú vas viendo qué valores, o en este caso, qué estado del huevo es el que más te gusta y así mismo sabes qué tiempo tienes que dejarlo cocinar. En ingeniería de sistemas lo podemos usar en pruebas de estrés a un equipo. Por ejemplo, cuando se está utilizando un programa. Entonces vemos ese programa cuando se descargan ciertas cosas o cuando haces una tarea, en qué momento el computador utiliza más o menos recursos. Bueno, en conclusión, los límites son una herramienta que ayuda a estudiar el comportamiento de la función. La forma más sencilla de entender cómo funciona un límite es de forma gráfica. Y para lograr aplicar un límite en nuestra vida diaria es necesario entender cómo funciona y cómo se resuelve. Estas son las referencias. Muchas gracias.